podemos definir la misericordia como todo aquello que Dios hace para sacarnos del pecado, para ayudarnos a salir del pecado. Esto tiene un inconveniente, es muy genérico todo aquello, pero también da una visión muy amplia, porque muchas veces el problema de la teología es ir tanto a lo específico que nos olvidamos del contexto. Y al hablar de misericordia tenemos que entender que hay un porqué y un para qué. El porqué de la misericordia es el pecado. La misericordia es la respuesta de Dios al pecado. Y el para qué es el perdón. Dios es misericordioso para alcanzar la reconciliación. Entonces, es bueno tener esta visión amplia de la misericordia que nos permite entenderla en profundidad. Sí, porque el pecado es, la misericordia es la respuesta al pecado del hombre, la respuesta de Dios. Entonces el pecado no es solamente transgredir una ley, no es solamente desobedecer a Dios. Pecado es vivir como si Dios no existiera, vivir al margen de Dios. Es lo que hace el hijo pródigo, se marchó de casa. El pecado conlleva una esclavitud, lo dice el Evangelio de San Juan. Si en verdad os digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y una muerte espiritual. ¿Qué significa la esclavitud? La esclavitud es la incapacidad que tiene el hombre pecador para volver a Dios por sí mismo, por sus propias fuerzas. Y la muerte espiritual es que hemos sido creados para vivir en comunión de amor con Dios. Si esto no se entiende el pecado. Y el pecado es lo que nos priva de nuestra verdadera naturaleza y de nuestra verdadera felicidad. Bien, la misericordia es ante todo un amor. Si queremos entender lo que Dios hace y el obrar de Dios, necesitamos partir del amor. El amor, la misericordia es un amor de fidelidad, en cuanto que el pecado ha sido rechazar el amor de Dios y la misericordia es Dios que continúa amando. Lo dice San Pablo en la segunda a Timoteo, capítulo 2. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, la misericordia es que Dios me sigue amando a pesar de haber rechazado su amor. Y es también un amor de compasión. Dios ve al hombre en pecado, ve al hombre herido y muerto por el pecado, y Dios no es indiferente. Dios se compadece, hace suyo nuestro dolor. Y por lo tanto Dios decide salir al encuentro del hombre. Dios decide venir a salvarnos. El amor de Dios no es un amor romántico, sentimental, es un amor activo que se traduce en obras. La redención es el primer fruto de la misericordia. Lo dice Jesús en el Evangelio. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces la misericordia tiene una primera expresión, que es la redención, que en definitiva es que Jesucristo muere por nosotros, muere por nuestros pecados. Muere Él para librarnos a nosotros de la muerte. Jesús, digamos, se intercambia. No es unirse sin pagar, sino que Jesús paga lo que nosotros no podíamos pagar. Un acto humano. La conversión es algo que yo hago con la ayuda de Dios. O sea, es una llamada de Dios a la cual yo respondo. La conversión, Dios me capacita a la conversión precisamente porque me ama. Entonces, aquí es muy importante recordar cuando Pedro negó a Jesús y Jesús se volteó a ver a Pedro y en esa mirada Pedro comprendió que Jesús seguía amándole. Y Pedro, que era consciente de que había negado a Jesús, entendió que a pesar de todo Jesús le seguía amando, Jesús seguía contando con él. Y eso le dio la fuerza para reconocer su pecado y para confiar y volver otra vez a Dios, que es lo fundamental, ¿no? La confianza en el perdón. El perdón no es solamente un indulto, no es solamente decir ya no te voy a castigar. El perdón es recuperar una comunión de amor que se perdió por el pecado. Cuando Dios nos perdona no simplemente es que ya no nos va a mandar al infierno. Cuando Dios nos perdona es que nos da la capacidad, la posibilidad de volver a entrar en comunión de amor con Él. Es así como debemos ver el perdón que Jesús nos ofrece y que no nos impone. Si el perdón fuera solamente
librarnos de un castigo, no sería necesaria nuestra conversión. Pero si el perdón es recuperar una comunión de amor, entonces es imprescindible nuestra conversión. Bueno, el pecado es rechazar a Dios, pero se hace ordinariamente a través de un acto, que es robar, matar, etc. El perdón es reconciliarse con Dios, que también normalmente se da a través de un acto, que es la confesión sacramental. La confesión no es un rito mágico, sino que es un rito sacramental, es decir, los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo se aplican a la persona arrepentida que se acoge a la misericordia de Dios. Entonces Dios, Jesucristo, ha querido instituir el sacramento, ha querido establecer un camino concreto para ofrecernos el perdón, y ese camino concreto es la confesión sacramental, donde la misericordia y la conversión se unen y hacen posible, con los méritos de Cristo, la reconciliación. No, San Juan Pablo II dice, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia no es el cumplimiento estricto de una ley. La justicia es sencillamente lo que debe ser, lo que debería ser. Si Dios nos ama, ¿qué es lo justo? ¿Cuándo hay justicia? Cuando nosotros correspondemos a ese amor. Pero el pecado es precisamente la mayor injusticia. Dios me ama y yo rechazo su amor. Si yo he rechazado su amor y quiero recuperar la verdadera justicia, lo que tengo que hacer es volver a amar a Dios. Y si he pecado, he ofendido a Dios, he rechazado su amor y quiero volver a amarlo, pues necesito la misericordia y el perdón. Precisamente el perdón es lo que permite que yo vuelva a amar a Dios. Precisamente el perdón, la misericordia, es lo que hace posible recuperar la justicia. Dios me ama y en justicia yo correspondo a su amor. Sobre todo, ayudándoles a entender y a descubrir que hay un amor, el amor de Dios, la misericordia, que es más grande que mi pecado. O sea, la persona que, como Pedro, descubre que Dios me sigue amando, aunque yo he rechazado el amor de Dios, la persona que sabe, que tiene la capacidad de entender que el amor de Dios es más grande que mi pecado, tiene la confianza, tiene la posibilidad de volver a Dios, porque sabe que no va a ser rechazado. Entonces, por supuesto, reconocerse pecador, pero reconocerse pecador unido a esa confianza de que si vuelvo a Dios, Dios me va a acoger. La Virgen es la madre de la misericordia, la madre del Redentor. Entonces la Virgen María sobre todo nos ayuda primero a entender qué es la misericordia, que la misericordia no sustituye a la conversión, sino que la misericordia despierta la conversión. Segundo, la Virgen nos ayuda a confiar en la misericordia, a confiar en su Hijo, a animarnos a volver a su Hijo porque sabemos que Él nos va a aceptar. Y finalmente la Virgen nos ayuda a acudir al sacramento de la confesión, que es el medio ordinario, el camino establecido por Jesús, por Dios, para reconciliarnos con Él, de conseguir su perdón.